Bienvenidas, bienvenidos un día más a tu podcast de referencia, o al menos eso quiero creer yo, llamado Libros y Gatos, con una continuidad algo un poco rara. No sabes cuándo va a salir, si un lunes, un sábado o vete tú a saber cuándo. Bueno, eso intentaremos arreglarlo. Y en el capítulo de hoy comentaré la novela Ensayo sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago. Bueno, normalmente lo que suelo ir haciendo es un poco una lista random de libros o incluso series o películas, y cuando realmente no tengo nada que ver o incluso que leer, pues acudo a ella. Y por aquel entonces estaba escuchando un podcast que, bueno, no sé si conoceréis, que se llama Micronautas, y ahí hicieron un capítulo especial que se llamaba Películas sin sentido. Creo que había como una parte o dos partes. Y comentaron series en las cuales, o películas, los protagonistas tenían alguna discapacidad de que perdían algún sentido. Bueno, ya sabréis que, por ejemplo, el caso de la serie que se hizo muy famosa, sí, algunas películas también, pero comentaron la película en la cual se basaba este libro. Creo recordar que el libro no lo habían leído y me pareció un argumento bastante original, así que lo apunté en esta lista y lo encontré este libro de casualidad y decidí leerlo. Así que no os lo perdáis, porque ahora sí, empezamos. Lo siento, pero tengo que advertir que lo mismo hago un spoiler, lo mismo no sé si lo voy a contar todo, no sé si voy a dejar alguna trama o alguna cosa para quien lo quiera leer, así que pido disculpas por anticipado, y si se me cuela algún tipo de spoiler, pido 1000 disculpas. La novela empieza de una forma bastante contundente. De golpe, uno de un protagonista se queda ciego, pero no una ceguera como nos podemos imaginar, la cual lo vemos todo completamente negro, sino es una ceguera que, digamos, ves como una película blanca y no ves absolutamente nada. Entonces, este paciente cero, por nombrarlo de alguna manera, se relaciona con una serie de personajes que aparecen al principio de la novela, como son, por ejemplo, el policía, el taxista, un ladrón y luego un médico. Comento esto porque en la novela no hay nombres de personajes. Se refieren en todo caso por su profesión o por el momento en que se encontraron. Es cuando entonces el gobierno se da cuenta de que esta ceguera aparentemente es una especie de virus que se contagia, y entonces lo que hacen es a los primeros pacientes los tienen que internar de alguna manera para que no contagien a todo el resto de habitantes de la población. Entonces barajan diferentes zonas en las cuales los podrían poner y finalmente deciden meterlos en un manicomio que había vacío, y a partir de aquí habilitan una serie de habitaciones, y la intención sería rodearlo con militares, y estos cada semana le darían un paquete o unas cajas con comida y enseres para que pudieran ir sobreviviendo. Entonces, en la primera estancia aparecerían lo que serían los personajes principales, que en este caso sería el médico, que es oftalmólogo, su mujer, la cual ella sí que ve y no se llega a contagiar, pero decide ir con su marido cuando lo internan, un poco para, no sé si protegerlo o bien porque no sabe qué hacer y decide ir con él, y a su vez el resto de personajes que se han cruzado en la misma historia. En este caso, los personajes principales, para no alargarme mucho, sería el oftalmólogo, su mujer, que como comentábamos sí que puede ver, un niño estrábico, una chica que era prostituta, un hombre mayor que lleva un parche en el ojo y un ladrón que, bueno, no contaré más. Entonces ellos quedan, digamos, internados en esta sala, y ya os podéis imaginar de golpe que no ves, cómo te orientas, qué hacen, se empiezan a presentar. Entonces en la novela poco a poco vemos que van pasando los días, se va acumulando mucha más gente en las diferentes salas, ellos hacen por ir a recoger esta comida, luego hay personas que están contagiadas pero que todavía no se han quedado ciegas, y a partir de ahí se van mezclando unos con otros. Cada vez hay muchos más internos y sufren los primeros conflictos, que es cuando uno de los grupos decide quedarse con parte de la comida y amenazar al otro grupo diciendo que les tienen que dar también las joyas, si no, no les van a dar comida. Luego también, por otra parte, los militares en algunos momentos empiezan a disparar por miedo a que se puedan contagiar, y bueno, se produce como una matanza. Al final, todos estos internos acaban de una manera despojados de cualquier tipo de humanidad que pudieran ya tener.
Llega un momento de la historia que se vuelve también bastante tenso y es como comentaba que se producen los primeros conflictos ya a nivel mucho más grande. Una de las salas, uno de los grupos tiene una pistola y decide amenazarlos con que todas las mujeres del grupo tendrían que ir a la otra sala, en este caso para ser violadas y vejadas, a cambio les darían comida. Aquí se centra como un poco pensamiento de grupo y son las propias mujeres junto con los hombres que llegan, digamos así, como una especie de acuerdo o a una especie de sacrificio de ellas para que todos puedan comer por, digamos, la supervivencia del grupo. Lo que también me parece bastante fuerte es la mujer del médico que va, encima ella es la que ve, por lo tanto se podría defender de alguna manera o incluso matar a esos hombres o quitarle la pistola y aún así en esas primeras como violaciones decide no hacer nada, se queda como en un estado de shock, paralizada y no puede actuar. Pero posteriormente vuelven otra vez los de la otra habitación a volver a reclamar a las mujeres y esta vez ella sí que coge unas tijeras y en el momento justo se las clava en el cuello y mata al violador. Todos los hombres que había en la sala se empiezan a alterar, ellas escapan y es cuando llegan a su propia habitación y ya no pueden ceder, tienen que luchar, tienen que enfrentarse a ellos. Y así es cuando digamos que se forma como una pequeña guerra en la que en el libro la verdad que lo explica de una forma bastante bien, o sea que te hace entrar mucho en lo que es la historia. Recuerdo como que ponen ellos camas atravesadas para que no puedan pasar. Luego sobre todo durante todo el libro percibes esa suciedad, todos esos piojos, garrapatas, toda esa mugre que se genera porque claro, al final ellos tampoco es que se puedan duchar, están desorientados, no saben cómo comer, si están limpios, si no. Entonces todo eso lo transmite mucho en la novela. Llegados a este punto, ha habido ya un colapso, por lo que se ve, como a nivel mundial, y ellos se dan cuenta de que ya no hay militares, o sea que la puerta que les cedía, digamos, al mundo normal, civilizado, ya deja de existir. Entonces es cuando ellos ya salen a la calle y se dan cuenta de que la gente está malviviendo igual o incluso peor que ellos dentro del manicomio. Aquí es cuando todo el grupo se mueve de forma conjunta, creo que van a la casa en este caso del oftalmólogo, si no recuerdo mal, y luego allí antes van a casa también de otra mujer, que la mujer también, una mujer mayor, que se ve allí como malvive, comiendo carne en malas condiciones, comiendo también de una forma, bueno, intentando sobrevivir, ¿no? Y aquí la mujer del médico toma un papel bastante importante, como ella puede ver, pues se encarga de hacer esa búsqueda y esa recolección de comida para que ellos puedan comer a nivel de grupo, por así decirlo, ¿no? O tribu. Vale, aquí no sé si decirlo o no. Bueno, dejaré un poco a si alguien quiere leer la novela que la lea, porque tiene un final bastante curioso y a la vez bueno, y bueno, una parte como más reflexiva, ¿no? La cual no voy a contar. Entonces, bueno, aquí me gustaría dar un poco la opinión que me ha parecido el libro. Pues bien, normalmente en este tipo de mundos así más distópicos, en los cuales la humanidad se va a tomar por culo, no hay ningún tipo de sociedad, ni de bien común, ni nada. En este caso podríamos hablar de normas o leyes que rigen, digamos, la cordura humana, pues siempre pasa el desastre, ¿no? Que al final todo el mundo va a la suya, la gente se le va la cabeza y bueno, muchas series lo hemos visto, ¿no? Y en este libro, en el caso de que la humanidad pierda la vista, provoca, digamos, que todo se vaya a tomar por saco. La gente prácticamente se comería unos a otros, porque, bueno, sin ir más lejos, a la gente cuando le falta comida en muchas series, ¿no? Ya hablo como si fuera un experto. En el caso de Walking Dead o incluso en el caso de la serie de Sí que hablábamos anteriormente, ¿no? Pues en esta lo refleja bastante bien, ¿no? Cómo la sociedad pierde absolutamente todo el control. Y luego, cómo la propia sociedad, no se sabe si por el bien común, quita todos esos derechos y a esas personas que en este caso serían las portadoras de esta ceguera, las excluyen. Les quitan absolutamente todos sus derechos, las encierran, dejan de ser personas.
Entonces, claro, esto es como muy chocante. Entiendo cuando salió la novela, a lo mejor en el año 95. Pero es que, claro, ahora planteándolo en la época actual, cuando vivimos el COVID, es como que ya esta distopia, o este mundo distópico, es como que me hace mucho reflexionar en esos momentos, ¿no? En los cuales realmente, por momentos, perdimos nuestras libertades. Pese a que tampoco se pueda decir que tengamos una libertad total, porque al final es una libertad un poco imaginada, ¿no? O sea, vivimos bajo unas normas, nos regimos bajo una serie de leyes, las cuales si se infringen, pues somos castigados con multas, cárceles, y bien sí que tenemos una serie de derechos, ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que se pierde absolutamente todo eso, ¿no? En cuanto a la novela, ahora yendo un poco más en harina, la parte que no me ha gustado sería el tema del narrador. Este narrador omnisciente, como me acuerdo de cuando estudiábamos en el colegio, los tipos de narradores, es como que me cae mal. O sea, no sé por qué a la hora o bien de explicar las cosas o de escribirlas, es como que se va un poco por las ramas y a veces me gustaría que se centrara un poco más en la historia, ¿no? E incluso en los personajes. Pero bueno, yo creo que es un poco parte de la novela. Luego también me ha parecido bastante original a nivel de personajes, de historia. Hablamos que es el año 1995 cuando se publica. Entonces, claro, no tenemos ahora los referentes que ha habido un boom realmente hace poco de tanto películas, en este caso series, en los cuales los protagonistas pues no podían ver. Y entonces sí que es verdad pues que ahora no se hace, digamos, tan original o tan novedoso. Pero entiendo que para la época sí. Y bueno, luego está la otra parte de la película, que no la he podido ver, sí que me gustaría verla más adelante, un poco para ver cómo han hecho la adaptación del libro, tal vez los personajes, ¿no? Y luego, por último, me gustaría ya decir otra cosa, y es que en muchos casos las novelas siempre hay como una interpretación que a lo mejor el autor sí que quiere poner dentro de la novela, ¿no? Como es a lo mejor una denuncia a nivel de sociedad, y luego sí que hay otra parte, que al menos quiero creer yo, que es más imaginativa, que no es el propio escritor el que la genera, sino es un poco toda esa combinación de ideas o de cosas, y luego es el propio lector el cual saca como una conclusión o otra alternativa, ¿no? Es como que a lo mejor hay maneras de interpretar muchas de las cosas, ¿no? Y yo creo que esta iba a decir nevera, esta novela pasa algo parecido, ¿no? Es como que pinta muy mal la sociedad, en el sentido de que todo el mundo va a la suya, se matan, hacen de todo, pero yo le doy como otra lectura, otro trasfondo que veo, y es que el estado natural del ser humano es la colaboración. O sea, está reflejado un poco en la novela, ¿no? Como esa tribu que comentaba, son las que por sí solos o independientemente tal vez no hubieran sobrevivido a la historia, pero en conjunto sí que son capaces de ayudarse de una forma, digamos, más desinteresada, ¿no? Es como, no tanto por el bien común o sí, sino es un poco por la pertenencia también a grupo, es un mix de todo, ¿no? Por eso digo que el estado natural del ser humano es la colaboración. Y en cuanto se pasa a la competitividad individual, es el riesgo que pasa, por ejemplo en el caso de la novela, que los personajes suelen ser mucho más vulnerables y capaces pues de acabar pues bueno, muriendo, en este caso por la historia o lo que sea. Y bueno, ya está, ya no me enrollo más. Si os ha gustado, os recomiendo la novela. Y si no, pues bueno, aquí tenéis unas cuantas pinceladas. Y al final, pues bueno, siempre podéis buscar por internet cómo acaba. Así que, muchas gracias por haber estado ahí, porque esto ha sido Libros y Gatos. Adiós.